Bienvenidos y bienvenidas a su sesión de lengua materna para sexto grado en Aprende en Casa 2. Y como siempre ya me acompaña la maestra Gaby Rivas. Bienvenida. Muchas gracias, María. Siempre es un gusto coincidir contigo en este espacio y también un gusto poder saludar a los estudiantes de sexto grado que nos están acompañando. Y ojalá que también su familia tenga oportunidad de estarles acompañando en esta sesión de trabajo, porque como saben estamos trabajando con el reportaje. Entonces, a lo largo de estas sesiones te hemos venido compartiendo la manera en que podemos estructurar nuestro reportaje, ya definimos el tema, ya definimos también subtemas, ya te mostramos también las fichas de trabajo en las que puedes organizar y concentrar toda tu información y también las fuentes a las que puedes recurrir para revisar la información y conjuntar todo para tu reportaje. Entonces vamos muy avanzados. Ojalá que ya te hayas animado a hacer esta investigación sobre tu localidad, porque puedes descubrir muchísimas cosas. Así es. Y para esta sesión, ¿qué materiales vamos a utilizar? Vamos a utilizar tu libro de texto. También necesitamos que tengas tu cuaderno, que tengas tu lapicera y que tengas también muchas ganas de iniciar esta sesión para poder aclarar esos puntos en los que todavía tengas duda. Y sobre todo, si no te has decidido, pues que lo valores con tu familia, platica con ellos, la importancia de escribir sobre tu localidad. Nosotros sabemos de repente que tienes a veces que cambiar tu lugar de residencia. A lo mejor dices, yo estoy en un lugar donde no nací. Nací a lo mejor en Veracruz y me tuve que trasladar a la Ciudad de México. Pero quizá quieras hacer el reportaje sobre Veracruz y eso también es válido. Inclusive si tienes familiares también allá, puedes hacer una videollamada, una llamada para preguntarles alguna información que te falte. Quizás eso es lo único que te falte como motivación para empezar a hacer tu reportaje. Entonces, piénsalo, revisa los programas anteriores y si te animas, pues nunca es tarde para comenzar. Así es. Y hoy, como siempre, tendremos lectura. Claro que sí. Vamos a compartirte unos poemas de Jaime Sabines. Entonces, pon mucha atención porque son igual de bonitos que los que hemos estado leyendo en estas sesiones. Y vamos a comenzar. El primero se llama Se mecen los árboles, por Jaime Sabines. Se mecen los árboles bajo la lluvia, tan armoniosamente, que le dan a uno ganas de ser árbol. Bajo los truenos y atravesados por el viento, los árboles parecen muchachas dormidas de pie, a las que el sueño del amor lleva de un lado a otro la cabeza. Estos árboles de la ciudad, tan esbeltos y solitarios, rodeados de casas y de alambres, se alegran bajo la lluvia en lo alto y son la nube misma y el cielo. Los árboles llueven esta tarde y la barriada toda los contempla. Las montañas. En la finca de Orencio López, llamada El Carmen, municipio de Ixhuatán, Chiapas, conocí las montañas. Las montañas existen, son una masa de árboles y de agua, de una luz que se toca con los dedos y de algo más que todavía no existe. Penetradas del aire más solemne, nada como ellas para ser la tierra. Siglos de amor ensimismados, absorto en la creación y muerte de sus hojas. A punto de caer sobre los hombres, milagro de equilibrio, permanecen en su mismo lugar, caen hacia arriba, dentro de sí, se abrazan, el cielo las sostiene, les llega el día, la noche, los rumores, pasan nubes y ríos y tormentas, guardan sombras que crecen escondidas entre bambúes líricos, dan el pecho a limones increíbles, pastorean arbustos y zacates, duermen de pie sobre su propio sueño, de madera, de leche, de humedades. Aquí Dios se detuvo, se detiene, se abstiene de sí mismo, se complace. La luna. La luna se puede tomar a cucharadas o como una cápsula cada 2 horas.
Es buena como hipnótico y sedante y también alivia a los que se han intoxicado de filosofía. Un pedazo de luna en el bolsillo es mejor amuleto que la pata de conejo. Sirve para encontrar a quien se ama, para ser rico sin que lo sepa nadie y para alejar a los médicos y las clínicas. Se puede dar de postre a los niños cuando no se han dormido. Y unas gotas de luna en los ojos de los ancianos ayudan a bien morir. Pon una hoja tierna de la luna debajo de tu almohada y mirarás lo que quieras ver. Lleva siempre un frasquito del aire de la luna para cuando te ahogues. Y dale la llave de la luna a los presos y a los desencantados. Para los condenados a muerte y para los condenados a vida, no hay mejor estimulante que la luna en dosis precisas y controladas. Sabines Jaime, Recuento de Poemas 1950-1993, México, Bucket, 2011, páginas 164, 165, 232 y 264. ¿Qué opinas de estos poemas, María? Yo creo que Jaime Sabines debería de estar obligado en todas las asignaturas. Claro que sí, sí, de verdad que entre todos los poemas que te hemos estado compartiendo, no podría yo sentir así como decirte específicamente este es mi favorito, todos. Y precisamente con los que estamos iniciando hoy, los tres me parecieron preciosos, sobre todo pues estos elementos de la naturaleza, la luna, las montañas, de verdad que sí te transportan a esos lugares e imagino que Jaime Sabines disfrutó bastante Chiapas, que es una entidad preciosa. Sí, y qué afortunados. Ojalá en algún momento y cuando pase todo esto de la pandemia tengan la oportunidad de ir a Chiapas y efectivamente ver los paisajes que son espectaculares y la forma en la que los retrata, bueno, es una cosa de locura. Así es, María, pues ojalá los hayan disfrutado tanto como nosotras y vamos a comenzar ahora sí propiamente con el uso del discurso directo para utilizar el guión largo, que es un signo ortográfico que también vamos en esta sesión a descubrir cuál es su utilidad. Entonces vamos a comenzar. En la página 52 nos dice fichero del saber. Según el tipo de respuesta que esperas obtener del entrevistado, puedes realizar dos tipos de preguntas abiertas. La persona entrevistada presenta ampliamente su respuesta. Cerradas, la respuesta es directa, a veces se colocan opciones, incluso solo los monosílabos sí y no. Por ejemplo, ¿qué sabe usted sobre los programas sociales? ¿Conoce los programas sociales? Sí, mucho, poco o no. Entonces, estas preguntas que nos están planteando aquí, abiertas y cerradas, María, ¿tú recuerdas algo sobre ellas? Ya lo habíamos estudiado antes. Sí, ya. Me acuerdo que las preguntas cerradas las utilizábamos cuando queríamos obtener una respuesta concreta. Y las preguntas abiertas son aquellas en las que podemos permitir que la persona a la que estemos entrevistando o si estamos en un examen, pues podamos desarrollar un tema. Muy bien, María. María lo tiene muy claro y ojalá que en casa tú también tengas ya muy claro este dato, porque las preguntas abiertas las hemos utilizado en entrevistas, pero también en las guías de autoestudio. Entonces, como bien lo comenta María, las preguntas abiertas dan pie a que la respuesta sea más larga, más elaborada. Tú defines sobre qué tema necesitas esa información y de esa manera planteas tu pregunta. Y si es una pregunta cerrada, pues únicamente es para rescatar datos muy precisos, a lo mejor como una fecha o solamente conocer, como nos planteaban aquí, con monosílabos sí o no, conoce a lo mejor esto sobre su localidad. Y vamos a ver una lámina para precisamente conocer estos aspectos de las preguntas abiertas y cerradas en tu entrevista. Y ahí dice, preguntas para la entrevista. En casi todas las entrevistas se usan preguntas abiertas y cerradas, por lo que el entrevistador debe elegir cómo, cuándo y con quién emplearlas, ya que depende de las características del entrevistado o entrevistada y de la información que se busque obtener de ella o él. Y tenemos
De un lado, las preguntas cerradas son preguntas que se pueden responderse con pocas palabras. Es muy común que las respuestas solo requieran un sí o de un no. Y las preguntas abiertas, su respuesta es más elaborada y son muy eficaces para recabar información complementaria o extensa. Entonces, pues tú tienes esta información ya en tu libro de texto, también lo tienes cuando estudiamos las guías de autoestudio, y si necesitas revisar algún programa anterior de Aprende en Casa 2, también lo puedes hacer en el portal para tener más precisa esta información. Y aquí en tu libro, en la misma página 52, nos dice: reflexiona sobre el tipo de preguntas que puedes plantear según las características del entrevistado. Por ejemplo, si es una persona que sabe mucho sobre la historia de la comunidad, ¿qué información puede proporcionar? Si es alguien que ha participado en la organización de los comités ciudadanos, ¿cuáles han sido sus actividades más sobresalientes? Es necesario realizar un plan para la entrevista. Indica cuál será el propósito de hablar con el entrevistado. ¿Para qué se entrevista a esa persona? ¿Qué información puede ofrecer? Determina y escribe con tus compañeros de equipo las preguntas que harás durante la entrevista. Y pues María y yo hemos estado trabajando precisamente con la entrevista, porque María nos comentó que le faltaba un poco de información sobre la gastronomía. Entonces revisamos los materiales que previamente ya habíamos considerado en nuestra bibliografía, y nos parecía pues que la información que nos presentaban no era muy precisa o le faltaban datos, y decidimos elaborar una entrevista. Y en este caso, pues decidimos entrevistar a mi papá, que es el señor Nicolás Rivas, porque pues él conoce bien la gastronomía de Huichapan, sabe preparar inclusive algunos platillos tradicionales de la localidad, y entonces decidimos hacerle una entrevista a él, porque también consideramos los consejos que nos dio el escritor César Arístides, donde nos dijo que no saliéramos de casa. Entonces eso es muy importante tenerlo claro, que no debes de arriesgarte en estos momentos, sobre todo si también tienes en casa algún familiar que te puede dar esta información, pues nosotras decidimos recurrir a nuestro familiar, y así lo puedes hacer tú también. Y bueno, pues ahora te voy a presentar una lámina donde precisamente vamos a ver el proceso para realizar la entrevista, porque se tiene que planificar. Entonces, aquí lo tenemos, y básicamente es planear la entrevista, definir un propósito y por qué haré una entrevista, con qué propósito. Después, definir a la persona a la que vas a entrevistar. ¿Por qué entrevistar a esa persona y no a otra? ¿Qué información puede ofrecer para los fines de tu investigación? Elaborar un borrador de la entrevista con las posibles preguntas. Considerar la posibilidad de improvisar alguna pregunta durante la entrevista si se hace alusión a otra información relevante para tu investigación. También considerar los imprevistos. Ensaya la aplicación de la entrevista, definiendo los siguientes roles: entrevistado, entrevistador, las personas que grabarán, tomarán notas, y el observador. Después, intercambiar los papeles para que practiquen las diferentes funciones. Finalmente, cuidar que la entrevista no sea muy larga, para que no sea tan complicado también después el reporte de la entrevista, y también tenemos que considerar los tiempos de las personas que vamos a entrevistar. Revisar que las preguntas sean claras y se refieran al tema central. Verificar la ortografía y la puntuación. Entonces aquí, bueno, nosotros, tanto como nos lo plantean en el libro como en el esquema que te presenté, pues necesitamos previamente definir a quién vas a entrevistar. Después, definir la información que necesitas que él te dé, porque no podemos llegar con preguntas de varios temas y a lo mejor en ese momento incorporar otras 3 que se nos ocurran. Entonces tenemos que tener ya una claridad en qué preguntas son las que vamos a plantearle a esa persona, precisamente para rescatar la información que le falte a tu reportaje. Una vez que tengas eso, María nos mostró la sesión anterior una lista con sus preguntas, las revisamos, vimos precisamente que con ese número de preguntas era suficiente para rescatar la información que necesitábamos. Revisamos muy bien la ortografía,
Practicamos también la lectura de esas preguntas. Y bueno, pues en la siguiente sesión ya te vamos a mostrar el resultado de nuestra entrevista, pero ahorita te voy a presentar precisamente en un momento cómo están estructuradas esas preguntas, y también te pedimos que tengas mucho cuidado en el uso de los signos para plantear tus preguntas, que no se te olvide. ¿Tú sabes cuáles son esos signos, María? Sí, los signos de exclamación. O de interrogación. Ah, eso, perdón. Son los signos de exclamación de es el que es en la rayita y de interrogación el de sorpresa. Exacto. El de sorpresa. Son los de interrogación, que son los ganchitos. Y exacto, esos los debes de tener muy presentes porque los utilizamos, estos cuando iniciamos nuestra pregunta y estos cuando terminamos. Exacto. Y recordemos que también acentuamos las palabras qué, cómo, cuándo, dónde, y eso también ya lo vimos en las guías de autoestudio. Y tú sabes, María, ¿te han comentado para las respuestas si utilizamos algún signo en especial? Me imagino, porque es el tema de esta sesión, ¿el guión? El guión largo, ¿sí? Entonces también utilizamos el guión largo precisamente cuando vamos a hacer el reporte de nuestra entrevista, pero te voy a presentar la siguiente lámina para que revisemos esta información cuando utilizamos el guión largo. Y el guión largo es un signo ortográfico que tiene diversos usos en la escritura. Consiste en una línea horizontal mayor que el guión corto y que el guión medio. Entonces ahí los vemos, y eso, miren, es importante tenerlo claro, porque cuando de repente nos dicen hay que utilizar guión largo, marcamos las líneas pues muy cortitas, pero si estamos hablando de un guión largo es porque es un signo ortográfico que se utiliza en los siguientes casos. Y en el número 2, ahí nos dice para qué. ¿Nos ayudas a leerlo, María, por favor? Por supuesto, dice, el guión largo en la escritura puede usarse para introducir los parlamentos de los personajes o personas en un diálogo, como en el siguiente fragmento del cuento No oyes ladrar a los perros, de Juan Rulfo. Tú que vas allá arriba, Ignacio, dime si no oyes alguna señal de algo o si ves alguna luz en alguna parte. No se ve nada. Ya debemos estar cerca. Y ahí María nos acaba de leer un fragmento precisamente de ese cuento que también ya leímos, pero si tú te das cuenta, el guión largo nos está marcando los parlamentos, lo que dice cada personaje. Y eso nos ayuda a darnos una idea de quién está hablando en ese momento o que es diferente, trata de dos personas. Y dice en el punto número 3, puede usarse también como signo para introducir frases o palabras dentro de un texto, las cuales interrumpen el discurso principal. En este caso, la frase o palabras introducidas se colocan entre un guión largo de apertura y otro de cierre, como en el siguiente fragmento, Al filo del agua, de Agustín Yáñez. No es el más viejo, abundan longevos en el pueblo. Y ahí está cerrada la nota o la aclaración con los dos guiones largos. Pero entre los viejos es el de mejor memoria y más vivo ingenio. Entonces aquí pues ya te mostramos de qué manera puedes utilizar el guión largo, pero en este caso de tu entrevista lo puedes marcar al momento de plantear tus preguntas. Y vamos a hacer aquí un ejercicio muy sencillo, María. Voy a escribir aquí unas preguntas. Ajá. Y voy a poner mi guión largo y te voy a preguntar, ¿participas en algún comité vecinal? María, ¿tú participas en algún comité vecinal? Sí, en el de Protección Civil. Muy bien. Y aquí, si se dan cuenta, pues yo coloqué el guión largo para plantear mi pregunta porque estamos en una conversación, en una entrevista, y también la respuesta que me dio María también la señalo al inicio con su guión largo. Y si yo le pregunto ¿qué actividades realizas
en ese comité? ¿Qué actividades realizas en ese comité, María? Pues ayudo a recabar información sobre la calle en la que vivo para poder determinar cuáles serían los planes de acción en dado de un incidente. Ayudo a recabar información. ¿Para qué? Ayudo a recabar información para determinar planes, planes de contingencia. Muy bien. Esa sería la palabra adecuada. Muy bien, María. Entonces, si tú estás realizando tu entrevista en este momento, estás planteando tus preguntas, ya en el momento en el que estés rescatando tus respuestas o vayas a presentarnos tu entrevista, el reporte de tu entrevista, se tienen que utilizar los guiones largos. Y esa es la finalidad de estos guiones para hacer el reporte directo de tu entrevista. Y bien, pues ahora a mí, solamente me resta sugerirte que leas también la página 53 de tu libro de texto, porque precisamente aquí se complementa toda esa información sobre la entrevista. Cómo la vas a organizar, cómo vas a llevar cada paso de tu entrevista, para que en el momento en que llegues con la persona que tú ya seleccionaste, pues ya esté claro qué vas a preguntar, cómo vas a recuperar la información y no tengas ninguna duda y sobre todo que te sirva para elaborar tu reportaje. Exacto. ¿Qué opinas de toda esta información que hemos compartido, María? Que ojalá que no solamente les haya quedado claro, sino que lo lleven a la práctica, porque si no, pues a lo mejor al momento de que ustedes estén ya terminando este proyecto del reportaje van a decir, ¿qué anoté? Ni yo me entiendo. Entonces, ojalá que tomen nota de todo. Y vamos a presentarte por último la entrevista ya como quedó en su formato final, porque de esta manera pues ya se planteó la entrevista, pero para que tú veas precisamente cómo debe de quedar al final tu entrevista ya lista. Y aquí lo tenemos y obviamente tienes que saludar, presentarte con la persona y dice, buen día, nos encontramos realizando un trabajo de investigación para un reportaje sobre Huichapan, Hidalgo, cuyo propósito es promover sus atractivos turísticos y acudimos a usted para contar con información de primera fuente sobre la comida tradicional de este hermoso lugar. Ya están las preguntas, ya las revisamos con María una a una y revisamos los signos de interrogación, que estén los acentos también en forma correcta y ahora solamente nos falta rescatar toda esa información y hacer el reporte. Y lo vamos a ver en la siguiente sesión. Tenemos una pregunta, María. Así es, nos la envía Renata desde Tixla Guerrero y nos pregunta, ¿puedo realizar mi entrevista a distancia? Es decir, mandando las preguntas a la o el entrevistado para que me la responda por escrito y me las envíe. Pues lo ideal es que hagas la entrevista en forma personal o ya habíamos dicho por una videollamada, porque pues precisamente es muy enriquecedor el poder estar comentando las respuestas, las preguntas con tu entrevistado o entrevistada. Pero pues también si esto implica un riesgo para ti, pues entonces no lo hagas y valora con la persona también si le puedes mandar las preguntas y sobre todo define esa información que tú rescates, si te va a servir, de qué manera la vas a ocupar en tu reportaje y si no, pues consulta otras fuentes. Exacto. Espero que hayan ustedes tomado nota de todo lo que se dijo en esta sesión. Maestra Gaby, como siempre, muchas gracias. Al contrario, María. Hemos terminado con preguntas y guiones en una entrevista y espero que lo hayan disfrutado tanto como la maestra Gaby y yo. Hasta la próxima. Vamos a la siguiente materia. Pero antes vamos a una cápsula musical.
Bienvenidos al programa 7 de lectoescritura musical. ¿Han escuchado alguna vez que la música es como las matemáticas? Pues es cierto. Hoy aprenderemos una de las dos formas que existe para sumar dentro de la música. Hoy aprenderemos el puntillo. El puntillo es un puntito que se escribe a un lado de la nota, como se ve en el siguiente diagrama. El puntillo añade la mitad del valor de la nota. Es decir, una blanca con puntillo es lo mismo que una blanca más una negra. Como la mitad de la blanca es una negra, el puntillo en este caso tiene el valor de la negra. Por tanto, el valor final es el resultado de sumar una blanca más una negra y duraría 3 tiempos. ¿Qué pasa si una negra lleva un puntillo? Pues como la mitad de la negra es una corchea, la suma sería una negra más una corchea y duraría 1 tiempo y medio. ¿Y qué pasaría si a la redonda le ponemos un puntillo? Pues como la mitad de la redonda es una blanca, sería la redonda más la blanca y duraría 6 tiempos. Porque se suman los 4 tiempos de la redonda a los 2 tiempos que dura la blanca. En los próximos programas de ritmo y entonación haremos ejercicios con figuras con puntillo. Pues ahora sí que aprendieron a sumar notas musicales. Hay otra manera, pero se las explicaremos en el próximo programa de lectoescritura musical. Mañana más, pero no mejor, porque es imposible, aquí en Aprende Música en Casa. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5541 72 04 13 con 100 líneas. Todavía me acuerdo la primera vez que vi germinar una plantita y en mi cabeza solo podía pensar qué tenía que pasar en él para que pudiera crecer. En mi casa todo empezó con un juego, con mi pequeño microscopio. A veces mezclando cosas en el baño y explorando todo lo que me encontraba a mi paso. En mi familia no era tan común que alguna mujer estudiara profesionalmente alguna ciencia y nunca faltó el familiar que me dijera: ¿por qué estudias eso? Nadie se va a querer casar contigo. Decidí estudiar ingeniería bioquímica porque me ayudó a entender cómo funcionaban los seres vivos, pero también empezó mi camino para descubrir soluciones que nadie más había encontrado. Hace unos años innovamos en el mundo de la nanotecnología, creando una nueva molécula capaz de matar virus, ayudando a acabar con una crisis de ébola. La vida te va a poner miles de retos. Está en ti seguir tus sueños, innovar y crear esperanzas y sobre todo dejar tu nombre marcado en la historia.